Casans del Gran Jarriña, campió en esa etapa de San Mateu y que continúa tot i no poder estar al pòdium avui, així, Abel, sent el capdavanter de esa clasificación general. Félix Casans, ¿qué tal? ¿Cómo se ha llevado hoy? Las complicaciones, todo. Dijiste el otro día después de San Mateu que iba a ser difícil. ¿Qué razón tenías, eh? Sí, yo sabía que hoy iba a ser muy difícil, había mucho nivel, el puerto es muy duro, no me iba muy bien y estoy contento que a pesar de eso pues consigo mantener el liderato. Hombre, te lo ha quitado un campeón de España, como es Benjamín Prades, ¿no? Pero me refiero el sitio, ¿no? El podium hoy en esta carrera, tú lo dijiste, había mucho nivel. Sí, estas carreras a mí me cuesta un poquito y yo tengo que sacar puntos en las más de repechito y tal. Y nada, y lo importante es seguir manteniéndolo y pensar en el final. ¿Cuál ha sido ese, aparte, ¿no? El momento de esos 9 kilómetros de subida aquí al Alto de Bel, pero ¿en qué momento de esos 9 kilómetros ha sido la dificultad máxima? O antes incluso, ¿no? Las 5 vueltas. No, las 5 vueltas he pasado bastante bien, iba tranquilo, el repecho lo ponía a plato pequeño para no cargar las piernas, sabía lo que venía. Y luego ya cuando hemos empezado a subir, yo quería ver dónde estaba mi hueco, mi sitio, perdón, y nada, he empezado a subir y cuando ya he visto que no podía aguantar un grupito de 20 que se me estaban yendo, entonces ya he dicho, vale, vamos a parar, que se me vayan y yo ya intentar ganar el sprint de mi sitio, coger puntos y intentar mantener el liderato. Y así ahí es donde más he sufrido. Me he llegado a poner 190 pulsaciones y ya sabía que no iba a estar con ellos y una vez se me han ido, era tontería seguirlos porque no los iba a coger. ¿Influye el frío tanto como parece desde fuera, la meteorología hoy, todo lo que se ha habido, esas bajas temperaturas aquí también para vosotros? ¿O incluso no tanto como el viento, por ejemplo, en la primera etapa? A mí no, yo es que el frío lo llevo muy bien. Yo salgo en manga corta y no me pongo ni manguitos, ni interior, ni nada. Yo la verdad es que llevo bastante bien el frío. Y el calor también, la verdad que no le doy importancia. Me importa más en las carreras, el sufrir, pero no, la temperatura a mí no me afecta. Diríamos que objetivo cumplido, con esos puntos y conseguir arriba. A partir de ahora, ¿qué en lo próximo? ¿Este descanso va a venir bien o lo va a aprovechar Félix para seguir entrenando? Sí, de hecho este descanso voy a intentar subir un puntito 2, porque subiendo me está costando mucho. Y bueno, yo antes de empezar, antes de ganar en San Mateu, mi objetivo era acabar hoy con opciones de poder ganar la general y seguir vivo, ¿no? en la disputa, y ahora mismo pues, acabar de líder es una muy buena noticia. De todas formas tengo que sacar puntos porque la cronoescalada final de Eslida me puede meter bastantes puestos y entonces voy a intentar aumentar la diferencia. Oye, te veíamos hablar mucho con Aleix Espargaró, un piloto de MotoGP que en 40 días estará en Qatar en ese gran premio de motociclismo que habéis comentado. ¿Cómo lo has visto? Al final, cuarto, ¿eh? No, y va muy rápido y además ha corrido muy bien. Bueno, también porque está fuerte, claro, cuando uno está fuerte puede correr inteligentemente. Y el tío, la verdad que iba todo el rato de los 15 primeros, ha estado muy atento, no quería meterse en líos de caídas, entonces ha estado adelante, gastando un poco más de fuerzas a veces, pero el tío ha estado muy bien y el tío va muy fuerte y seguro que le ha gustado y yo creo que igual repite. Hemos estado hablando de la cronoescalada y de Eslida, que también le gusta, le va bien y me ha dicho que igual, que tenía libre, que igual venía también. Bueno, pues de momento el que se lleva el cojín otra vez eres tú, enséñanoslo. ¿Ya tienes sitio también? Sí, se lo daré a mi madre. Bueno, el más especial de todos. Félix Casans, gracias, como siempre, enhorabuena. Gracias a vosotros. El resultat de tot el que passi així serà esta avançadia, si pot seguir en ese pòdium en el de la General d'ací a 15 dies a Catí.